Y ahora sí, nos vamos con nuestra jugadita de la semana, don Omar, porque se viene un temazo. Perfecto, como siempre un gran saludo ahí a don Omar Montoya en Master, quien nos está colaborando ahí, eso está levantando ahí la mano, a don Julián Espinel, nuestro productor general de la emisora universidad, de la emisora Centenario de la Universidad, y por supuesto a Andrea Mazora, nuestra directora de Bienestar Universitario a nivel nacional. Don Sergio, vamos a entrar a hablar de esta jugadita jurídico-deportiva que denominamos el derecho a la libre expresión en conexidad con el derecho a la protesta pacífica. Y es que este tema es bien interesante porque intentaré graficarlo inicialmente para entender. Don Sergio Lizarazo siempre en Fútbol al Derecho, usted me va a contar la historia de dónde proviene eso porque no tenía ni idea. Siempre cuando terminábamos el programa, él como buen hincha de Independiente Santa Fe solo atina a decir fuera Méndez. Y es lo que yo siempre le escucho decir a él, fuera Méndez. Y esta vez ese fuera Méndez se está materializando cada vez más en el estadio Nemesio Camacho El Campín, el estadio de la ciudad de Bogotá, donde juegan Millonarios, pero también Independiente Santa Fe. Y un hincha, un aficionado llamado Mario Andrés Camacho Correa, decidió en un acto de protesta hacer una pancarta, un letrero, con la cara de Eduardo Méndez, para dar el contexto, presidente hoy de Independiente Santa Fe, y su rostro estaba en un círculo y con una señal, como si fuera una señal de tránsito de prohibido. En esa pancarta decía fuera Méndez de Santa Fe, con el rostro y su cara bajo ese sello de prohibido. Pues lo cierto es que cuando el señor, y esto pasó recientemente en marzo, cuando el señor fija la pancarta en un partido previo contra Atlético Bucaramanga en el estadio El Campín, las autoridades de policía se acercan y le piden que baje la pancarta, que no la exhiba, se la quitan y el señor, para evitar, digamos, tener cualquier inconveniente o problema, entrega la pancarta, pero acto seguido, a la terminación del partido, inicia un proceso en Colombia, porque puede que nos estén escuchando en otro lado, que se denomina la acción de tutela, conocida también como acción de amparo en otros países. Y nuestra acción de tutela, consagrada en la Constitución de 1991, como lo saben los estudiantes de Derecho, busca proteger unos derechos fundamentales. Hay que dejar varias cositas ahí antes de entrar a mirar el tema. La pancarta ya se había exhibido en un partido contra Fortaleza el 9 de marzo. Y con esta situación entonces Mario Andrés Camacho presenta su acción de tutela que viene a conocer el juzgado 84 de pequeñas causas. Y el señor dice, a mí me están vulnerando el derecho a la libertad de expresión en conexidad con el derecho a la protesta. Sergio, ¿de dónde nace ese fuera Méndez? Bueno, lo primero que uno tiene que hacer es, en el caso de Santa Fe, un saludo a todos mis profesores hinchas de Santa Fe, que sigan sufriendo porque esto va para largo, es que Eduardo Méndez es una persona que estuvo primero como presidente de Santa Fe por líos judiciales en Estados Unidos, se entregó a las autoridades en Estados Unidos por un delito, pagó la pena privativa de la libertad en Estados Unidos y vuelve a Colombia. Y cuando vuelve a Colombia, tiempo después es nombrado como presidente del Unión Magdalena I. Ajá. Por un señor subyúdice que es el dueño del Unión Magdalena, del cual ya hablamos también aquí en alguna oportunidad. Sí. Y posterior a ello es nombrado nuevamente como presidente de Santa Fe. En Santa Fe hubo unas situaciones que obviamente son muy internas del manejo empresarial del equipo, en donde el señor Diego Fernando Perdomo, al parecer, hoy por hoy es el máximo accionista de Santa Fe. Uh-huh. Y como máximo accionista de Santa Fe, y con la salida de César Pastrana, que no se sabe por qué. Es que el problema es ese, que hay muchos vacíos dentro de toda esta historia. Termina siendo nuevamente presidente de Santa Fe. Hace unos días, en una entrevista
con Miguel París, que es un periodista deportivo que cubre a Santa Fe, que se reunió con varios periodistas y al parecer con algunas barras de Santa Fe. El señor Eduardo Méndez dijo que él era propietario del equipo. Si es verdad, si es mentira, no sé. O sea, porque es que no hay claridad sobre la composición accionaria de Santa Fe. Lo que tenemos es que a hoy es el presidente de Independiente Santa Fe, S.A. Obviamente, como S.A., pues no tienen obligación de revelar quiénes son los accionistas. Es una sociedad anónima, conforme al Código de Comercio. Y Eduardo Méndez ha tenido un rechazo sistemático por hinchas de Santa Fe en dos sentidos. Uno, un sector de la hinchada considera que un señor que fue condenado por un delito en Estados Unidos no debería ser el presidente de una institución como Independiente Santa Fe. Pese a que Independiente Santa Fe, y volvemos aquí a lo que hemos hablado en muchas ocasiones, es una sociedad privada, es una empresa privada, ¿sí? Entonces, pues la empresa privada elige quién la dirige, quién es el presidente. Y otro sector de la hinchada que ve en Eduardo Méndez una persona que no ha obtenido los resultados deportivos en su gestión. Otro sector de la hinchada dice, no, pero es que los resultados de Eduardo Méndez están en los libros de contabilidad que al parecer ha reducido el déficit, etcétera, etcétera, una cantidad de elementos. Yo estoy con el primer sector, pero en los hinchas, en el estadio, en los diversos medios de comunicación, en las redes sociales, hay una campaña efectivamente desde hace rato de fuera Méndez. Esa es la campaña, fuera Méndez, porque las personas consideran que Eduardo Méndez no debería estar al frente del equipo. Esa es la realidad hasta ahí. Y digamos que, como usted lo señala, hay un tema muy de... a ver, lo hemos evidenciado en varios programas. Si lo administrativo, si lo dirigencial no está bien, Sergio, siempre va a repercutir en lo deportivo. Es decir, eso es una fórmula que ya está más que decantada en el término, en los temas, bueno, no solo futboleros, empresariales y demás. Es decir, si eso no funciona bien desde la cabeza, no va a funcionar absolutamente nada bien. Y claro, ahí también se conjugan varias situaciones. Independiente Santa Fe es un equipo histórico, se puede considerar uno de esos equipos grandes del país. Y el único equipo bogotano con un torneo internacional, 2 torneos internacionales, ¿no? Bueno, sí, señor. Lo que me toca a mí aguantar a veces es increíble. Pero además, estoy echando flores al equipo y me sale con esto. Estoy diciendo la verdad. Además, pero bajo esa misma realidad que don Sergio Lizarazo está enunciando, si el hincha santafereño tuvo que haber tenido una situación, entre comillas, decepcionante, porque venían de una presidencia de Pastrana en donde el equipo floreció, obtuvo títulos, hizo un nombre internacional, tuvo grandes nombres de jugadores y de un momento a otro el equipo vuelve a decaer y vuelve a tener esas, yo creo que a veces al hincha de Santa Fe le da miedo volver a esas etapas en donde tuvieron que esperar tantos años para obtener un reconocimiento a nivel local y a nivel internacional, y cuando empieza a ver que los otros equipos, el equipo vecino de patio, el América, el Nacional, hasta otros equipos como recientes temas como Bucaramanga, el mismo Pereira, donde se venga, pero ¿cómo así que estos equipos, si nosotros tenemos una grandeza deportiva y futbolera, estos equipos avanzan? ¿Por qué Independiente Santa Fe se queda ahí? Y yo creo que hacia eso va el malestar del famoso fuera Méndez, como usted lo expresa. Yo creo que el problema de Santa Fe radica obviamente en que no hay una organización empresarial fuerte. Ajá. Y yo lo he dicho aquí desde hace muchísimo tiempo, Harold, desde Fútbol al Derecho por YouTube. Por favor, suscríbanse y denle a la campanita para las notificaciones. Muy bien. Pero es que Santa Fe no tiene una organización empresarial fuerte, clara, concisa, en donde sea transparente el manejo
institucional de Santa Fe. Y eso es un problema. Pero la defensa, ¿cuál es? Es una empresa privada. Ahora, hay cosas que han sonado alrededor de Santa Fe gravísimas y que uno no puede pasar por alto como hincha. Ahora, la pérdida de esa fortaleza institucional ha generado que hoy por hoy sea un equipo sin la jerarquía necesaria para ganar títulos, para obtener los resultados deportivos que se tuvieron en esa década gloriosa entre 2011 y 2020, y no sé, 2010 más o menos aproximadamente, cuando empieza a ganar Copa Colombia, sale después de 37 años campeón, llegamos a semifinales de Libertadores, que estuvimos a punto de llegar a la final, o sea, y todavía nos duele ese partido con Olimpia, Suramericana, Suruga, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una organización institucional fuerte, con una cabeza visible y una cabeza que no dividía, que era el señor Pastrana, ¿sí? César Pastrana, si algo logró César Pastrana, con todo lo que uno pueda decir del señor, fue esa unión entre hinchada y equipo que por 37 años estuvo rota. El problema de Eduardo Méndez es que no une, ¿sí? Y súmele los pésimos resultados, porque total. Yo creo que termina decantando un poco la crisis actual. Obviamente lo que pasó en Copa Libertadores, pues una participación que de una u otra forma los hinchas santafereños aspiraban tuviese un mejor final, pero pues perder con Deportes Iquique, la no continuidad de Peirano, lo curioso que resulta que le vaya mejor al interino que al nuevo técnico Bava, aunque ya está recuperando un poco, pero lo cierto es que hay un vaivén ahí y hay una serie de circunstancias que este hincha, seguramente Mario Camacho, cuando expuso la pancarta de Fuera Méndez, quería evidenciar. Con ese contexto, don Sergio, y para los YouTubidentes y las personas que nos están escuchando a través de la emisora, ¿qué le pidió el accionante a el juzgado 84 de pequeñas causas? El señor Mario Camacho, primero, la acción de tutela solicita que sean accionados de la misma Independiente Santa Fe, la DIMAYOR y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de la ciudad de Bogotá. ¿Qué pide el accionante? Le pide al juez que le diga a Independiente Santa Fe que se abstenga de realizar acciones que tengan el propósito o efecto de prohibir, restringir, sancionar o limitar el ingreso de elementos visuales como banderas y pancartas que tengan el propósito de protestar pacíficamente contra el equipo, sus directivos, representantes legales y o jugadores de cualquier asistente a sus eventos deportivos. Le pide además al juez que no solamente interceda para que Santa Fe no genere ninguna prohibición de esto, sino que además le pide que a través de sus redes sociales en X, anteriormente Twitter, en Instagram, en Facebook, en el canal de WhatsApp, así como en la página web de Independiente Santa Fe, publique una declaración en la que comprometa al equipo a respetar la libertad de expresión y la protesta pacífica de sus hinchas sin ningún tipo de represalia o sanción, siempre y cuando la misma sea efectuada en términos pacíficos. Le pide el accionante que el juez le diga a la DIMAYOR que emita una circular o un comunicado o una directriz a todos los afiliados, es decir, a los equipos de fútbol, incluyendo Independiente Santa Fe, en la que se señale la necesidad de respetar y garantizar el derecho a la libertad de expresión y protesta pacífica de los hinchas. Y por último, solicita que a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá se le impartan instrucciones para que en los puestos de mando unificados, los famosos PMU, relacionados con eventos deportivos, se abstengan de ejecutar acciones censurantes de los derechos fundamentales a la libertad de expresión en conexidad con el derecho fundamental a la protesta pacífica, palabras más, palabras menos, que la policía no le quite la pancarta al hincha. Eso es lo que está pidiendo el señor. Ahí hay una cosa que es supremamente importante, y es que el ejercicio de la protesta en este caso no está generando, no está violentando, no está transgrediendo ningún bien jurídico tutelado en cabeza del señor Eduardo Méndez. Porque no le está diciendo hijo de tanta, no le está diciendo criminal, no.
¿sí? Sino está ejerciendo en un ámbito público, y en esto venimos. Si bien el Santa Fe es una entidad privada, el estadio es público, el espectáculo es un espectáculo público, y el señor tiene el derecho de expresar su inconformidad en términos respetuosos. Dice la ley. Yo me acuerdo muchísimo de la sentencia, y eso fue objeto de una película, de la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos respecto del tema de Larry Flint. Yo no sé si de pronto The People versus Larry Flint fue una película, y en ese caso la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo, oiga, es que si es una figura pública, usted puede decir de todo. Sí, de todo. Porque si lo va a parodiar, la parodia precisamente hace parte de esa libertad de expresión. En ese sentido fueron un poco más amplio. Les recomiendo esa película con Woody Harrelson, que hace como Larry Flint, Sí. con Hole, la esposa de Kurt Cobain, que hacía de Althea. Ok. Courtney Love. Courtney Love. Y precisamente la Corte Suprema de Estados Unidos dice, hey, no, cuando las figuras son públicas, se les puede parodiar. Lo que no se les puede es generar eso que ellos llaman, o que nosotros llamamos acá más bien, injuria y calumnia. Uh-huh. ¿Sí? Pero usted lo puede parodiar, usted puede decir lo que sea, mientras no esté afectando un bien jurídico tutelado. En este caso, yo creo que el juez, con mucha razón, dice, hey, espérese, porque no hay ninguna transgresión. En realidad, el fondo del asunto no hay... Y la libertad de expresión precisamente permite que una persona exprese un malentendido. Eso es la protesta. ¿Sí? Más que la libertad, la misma libertad de expresión es la libertad de expresión en un entorno de protesta. Y es que yo puedo, pues para hacer una protesta no tengo que salir pues como siempre a la séptima entre el Parque Nacional y la... Ya nos conocemos de recorrido de memoria. Sí, de memoria, desde la 26, desde el Cani. Y para los primerizos, cuando vayan a una marcha, ojo cuando lleguen a la Casa del Florero, porque en ese intervalo entre la entrada del Florero a la Plaza de Bolívar están los amigos de Lo Ajero, siempre pendientes. Un saludo a Eliana, que le robaron el celular en la última marcha. Doloroso. Unos van a protestar, otros van a trabajar. Sí. Entonces, el tema es ese. El tema es que la libertad de expresión y la protesta pues van de la mano, Harold. Son dos bienes, dos derechos fundamentales que uno no se puede, ahí sí como dicen, pasar por la galleta pues porque no le guste. No. Y sobre todo, Sergio, que este es un tema de cómo hacer entender a los dirigentes del fútbol en Colombia que el derecho a la protesta es fundamental. Y ahora, ¿qué pasa, Sergio? Yo creo que esta sociedad también es una sociedad mucho más beligerante, es una hinchada distinta en el sentido, esta es una hinchada que le reclama más a los directivos. Hasta hace 30, 40 años que yo recuerde, para mí casi era inconcebible pensar que un hincha, indistinto de los gritos que le pudiera dar, tomase este tipo de acciones. Claro, una cosa es llevar una pancarta, otra cosa es, como lo vi alguna vez, y también con las salvaguardas del caso, es ver hinchas atacando los carros de los presidentes del club de fútbol. Ahí ya estamos hablando de una cosa absolutamente distinta. Claro, porque es que la protesta, ahora, la protesta, obviamente que yo no digo que tenga que ser pacífica, siempre. Porque también uno tiene que dejarse bobadas. Si mayo del 68 no fue un paseo, la Revolución Francesa no fue una salida de picnic, no. Hay que ser sincero que los derechos se han conseguido con luchas que en la mayoría de ocasiones han costado sangre, de lado y lado. Pero la protesta en este caso específico tiene que entender los equipos de fútbol. Es que la dimensión pública de su actividad genera el escrutinio público. Y que hoy por hoy ya no es
ya no es simplemente, y lo hemos hablado muchas veces acá, ya no es simplemente escudarse en todas las prerrogativas FIFA y todo el cuento. Eso no funciona ya así. No, el ámbito de desarrollo público de la actividad determina que la ciudadanía, inclusive, y esto está más bien la tiro yo, que inclusive sean objeto de una veeduría pública. Ajá. ¿Por qué? Porque su actividad es pública y tiene incidencia en lo público, desde el orden público hasta la economía, ¿sí? Ahora, note usted los problemas de orden público que hemos tenido y que tenemos cada 8 días, cada 15 días en el país. O sea, que no pueden encontrarse 12 hinchadas y todo eso, porque precisamente nosotros no hemos tenido esa situación respecto de entender, y sobre todo los equipos de fútbol, entender la DIMAYOR como órgano privado, la federación como un órgano privado, que la incidencia del negocio, del deporte, tiene un ámbito público y que no pueden seguir pasándose por la faja esos ámbitos públicos. Y recordemos para este efecto también lo que pasó con Bucaramanga, con la protesta de los jugadores de Bucaramanga. Esa es más diciente aún. Que no tuvo un doliente, Harold, ¿sí? Porque por X o Y razón, y usted sabe más cuál es la razón, los jugadores no salieron a meter una tutela. Ahí estamos haciendo una protesta, ¿sí? Porque es que fácilmente en el ámbito público, en el ámbito privado, yo puedo protestar, sencillamente. Ahora, las consecuencias, bueno, esas son distintas, pero es que la relación laboral de los jugadores eran con el Atlético Bucaramanga, no con la DIMAYOR, por ejemplo. Entonces, claro, ellos pueden salir a discutir eso. Y eso es precisamente, para ir ya en esta última parte, Sergio, voy a tomar varias cosas que usted señala. Primero, el tema público. ¿Qué dijo en la contestación de la tutela de la DIMAYOR? Dijo, mire, señor juez, niegue las pretensiones porque en el marco de un partido de fútbol en Colombia, las condiciones del mismo, lo referente a la Comisión Legal de Seguridad, Comodidad y Convivencia, que cuentan con un fundamento legal, son expresamente temas de orden normativo y no nos podemos salir de ahí. Y además dicen, no podemos emitir una circular con carácter privado, no podemos emitir una circular, como lo solicita el accionante, toda vez que nuestro carácter es de naturaleza privada, dice la DIMAYOR, por lo que no podemos desconocer las normas emitidas por las autoridades públicas o desplazar al legislador primario. ¿Qué dijo Independiente Santa Fe? Santa Fe manifestó que la acción de tutela era improcedente porque consideraban ellos que no es precisamente la acción de tutela el mecanismo jurídico idóneo para defender sus derechos presuntamente vulnerados. Además que Independiente Santa Fe, con todo respeto, pero esto sí es en el País de las Maravillas o en Disney, que dicen, oiga, el señor, el hincha, debió haber aplicado el principio de subsidiariedad. Y es que debió haber ido a Independiente Santa Fe con las autoridades de seguridad y convivencia para obtener un permiso que fijara la pancarta. Perdóneme, ¿cuándo Independiente Santa Fe le iba a decir, con todo gusto mi señor, cuelgue la pancarta? No, pero además, utilizar a la fuerza pública como si fuera un elemento de seguridad privada, ¿sí? Porque la fuerza pública tenía que ir a quitarle la pancarta. Es que también eso es precisamente una pelea que se está dando, y es la la policía hace parte de las fuerzas militares hoy por hoy, pero entonces la desmilitarización del estadio, por ejemplo. Pero es que esa es una gran pelea. Esa es una pelea que está... Pero además no solamente del estadio, es el tema de la hasta seguridad. Qué punto la Claro. policía, como usted lo menciona, tiene que hacer parte. Lo que pasa es que en el contexto de nuestro país, Exacto, por nuestra lastimosa crisis de violencia, ha llevado a que la policía haga parte de las Fuerzas Armadas, pero en los países normalmente jamás esa situación ocurre. Sucede. No Pero sucede. Sergio, permítame para ir cerrando. También dijo Independiente Santa Fe que la pancarta promueve el odio hacia una persona particular, en este caso el presidente de Independiente Santa Fe, lo que no está en consonancia con el derecho a la libertad de expresión. ¿Qué dijo la Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia? Señores, yo no me quiero pronunciar de los hechos porque no tengo facultad alguna para hacerlo. No teníamos responsabilidad por las acciones de la Policía Nacional ni tenemos facultad para darle órdenes a ellos. El problema jurídico que plantea el juez de tutela básicamente es
determinar si limitar, evitar la exhibición de una pancarta con contenido de oposición en un evento público cercena el derecho a la libre expresión. Y es bien interesante el fallo porque primero nos recuerda que en el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia está establecido el derecho a la libertad de expresión, a difundir el pensamiento, las opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación. Como un acápite interesante, lo dejamos para los estudiantes. Menciona la sentencia T543 de 2017, que hace todo un recorrido sobre lo que es el derecho a la libertad de expresión. Y digamos que es bien interesante este fallo del juez de tutela porque dice, mire, es claro que en Colombia hay varios temas de los cuales sí está prohibido emitir o generar discursos y son los referentes a la propaganda en favor de la guerra, la apología al odio nacional, racial, religioso, de otro tipo de odio que constituya incitación a la discriminación, hostilidad, violencia contra cualquier persona o grupo de personas por cualquier motivo, la pornografía infantil y la incitación directa y pública a cometer genocidio. Ahora, el juez se sienta a revisar lo referente a qué es el discurso de odio para saber si en este caso aplicó o no. Y lo que dice el juez al final es: por tal razón, la acusación o señalamiento de propiciar discursos de odio no es una cuestión baladí. En realidad, en el momento en que se califica un mensaje como discurso de odio, se entiende que tal contenido discursivo tiene la potencialidad de causar daño a una persona o grupo poblacional específico, al tiempo que cuenta con la capacidad de propiciar resultados violentos, que a su vez atentan contra la dignidad e integridad de tales individuos. Sergio, ahí el juez hace lo que usted señala al final, es decir, hace un análisis hasta qué punto con esto que ha dicho la jurisprudencia, esa pancarta contenía o tenía un mensaje de odio. Es que pareciera que la defensa de Santa Fe es no digan nada, porque todo es mensaje de odio. No. Hay que tener en cuenta que el mensaje de odio es como bien lo dice la jurisprudencia, un mensaje a través del cual se está incitando a la toma de una acción respecto de un grupo poblacional, de una persona en específico, etcétera, etcétera, etcétera. Si eso fuera así, cualquier tipo de protesta conllevaría un mensaje de odio, cuando no es así. Entonces uno tiene que ponderar muy bien ese tipo de elementos, en tanto la protesta y la manifestación del desacuerdo, y en este caso el desacuerdo con que el señor esté ejerciendo la presidencia del equipo, pues no es un mensaje de odio, es simplemente un desacuerdo y una forma de protestar precisamente por la presencia del señor dentro del equipo. Que las calidades, como le digo, es que en Santa Fe eso todavía no está muy claro, ¿sí? En Santa Fe eso no está claro, y para esos efectos Alejandro Pino Caslat, por ejemplo, hizo una investigación sobre el tema y tampoco halló, digamos, mayor definición de cómo está el tema. Pero básicamente uno tiene que entender que la protesta, la manifestación de una diferencia o de una opinión no es un mensaje de odio, ¿sí? El mensaje de odio tiene una carga emocional y sobre todo tiene una carga precisamente de la toma, casi que la toma de acción respecto de una situación. En este caso básicamente no. Oiga, Sergio, a mí me gustó muchísimo el análisis que hace el juez en el siguiente sentido. Y dice, la acción de tutela es absolutamente básica para proteger el derecho a la libertad de expresión del accionante por una razón. Y es que le dice, usted es el dueño del espectáculo. Usted, como socio de la DIMAYOR, además lo ampara un código disciplinario único. Porque aquí hizo Santa Fe, dijo, cuando el señor fija la pancarta, cae en una conducta impropia, particularmente conforme lo determina el Código Disciplinario Único, que son actos de violencia contra personas o cosas, el empleo de objetos inflamables, el lanzamiento de objetos, el despliegue de pancartas con textos de índole insultante,
los gritos injuriosos y la invasión del terreno de juego. Esas conductas están contempladas en el Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol. Entonces, ¿qué hace Santa Fe? Dice, yo tengo que darle cumplimiento al Código Disciplinario. Y como usted, hincha, espectador, lo está vulnerando, tengo la facultad de quitarle la pancarta con base en ese artículo 84. Y lo que hace el juez es decirle, con eso usted me está demostrando que usted tiene un poder sobre el hincha. Porque es su espectáculo, usted lo regula. Hay una situación de subordinación. Exactamente. Y como hay una situación de subordinación, es cuando el juez dice que no se prevé un mecanismo de solución de conflictos para este tipo de eventos o de situaciones y solo opera la autoridad directa y unilateral del club deportivo. Por eso la tutela se vuelve en un elemento no de subsidiariedad, sino un elemento clave para poder proteger los derechos fundamentales del aficionado. Ahora, ¿qué analiza de fondo Sergio para ya ir cerrando el fallo? Dice lo siguiente el juez en su fallo, valga la redundancia, el texto no contenía texto de índole insultante, tal como lo prevé el artículo 84, número 2 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, toda vez que el cartel solamente dice fuera Méndez de Santa Fe. Y dice el juez que dicha expresión en sentir del juzgador traduce una posición política de inconformidad de cara a los actos u omisiones en las que pudo estar inmersa el señor presidente de Independiente Santa Fe, mas en ningún momento tenía frases denigrantes ni deshonrosas, ni mucho menos vergonzosas, por lo que no puede encasillarse en una de las conductas impropias previstas en el Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol. Además, dice el juez, en este caso, ni del texto ni de la imagen se puede inferir que se pretendiera afectar la vida, la honra o la integridad del señor Méndez o de cualquier otro miembro directivo de Independiente Santa Fe, ni de sus jugadores. Tampoco puede perderse de vista que el mencionado cartel ya había sido exhibido en otra oportunidad, como lo prueba el accionante, en el partido del 9 de marzo, y para ese momento no fue considerado como un texto de índole insultante, ni mucho menos como un acto que incitara al odio. Contrario a lo afirmado por el accionado, es decir, por Santa Fe, sí resultó desproporcionada la medida aplicada, que fue el retiro de la pancarta, pues con ello se vulneró el derecho a la libre expresión del actor. Y señala el juez que es válido aclarar que si bien se considera la primera pretensión, es decir, que se haga un llamado a Independiente Santa Fe para que se abstenga de realizar acciones tendientes a prohibir, restringir, sancionar o limitar el ingreso de elementos como la pancarta, pues no se iba a acceder en lo demás, es decir, en un comunicado a través de redes sociales, porque se consideraba que con haber dado la orden de no prohibir esto ya se cumplía. Y respecto a la DIMAYOR le dice, si bien no lo vamos a obligar a usted a emitir una circular porque la acción recayó exclusivamente sobre Independiente Santa Fe, le dice, eso no obsta a que usted, si lo quiere, haga un llamado a sus clubes para que esto no siga aconteciendo. Ojalá esa sentencia fuera revisada por la Corte Constitucional, para que casos no solo como este, sino como el del Atlético Bucaramanga, los jugadores del Atlético Bucaramanga que protestaron y fueron sancionados por protestar, sobre eso la Corte Constitucional fijara una posición respecto a que la protesta es un derecho fundamental y que bajo ese presupuesto es absolutamente absurdo que se prohíban las manifestaciones de protesta en estos ámbitos deportivos. Pese a que sean, y en eso tiene que ver mucho la sentencia de la cual hemos hablado muchísimas veces, en donde el fútbol es un espectáculo, es un negocio y un deporte. Así es. Con incidencia pública. Y bajo ese presupuesto y bajo la sentencia de la corte, de este juzgado, Harold, fuera Méndez. Un saludo para el presidente Eduardo Méndez y un saludo para don Mario Andrés Camacho Correa, que esperemos entonces pueda seguir exhibiendo su pancarta de fuera Méndez de Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Y con esto hablamos de nuestra jugadita de la semana. Lo más importante, pásele la voz a la barra jurídica y futbolera de Fútbol al Derecho en la emisora Centenario de la Universidad Libre, en las redes sociales, en Spotify, en YouTube, hasta en la sopa. Y el próximo domingo nos vamos a encontrar en Fútbol al Derecho en YouTube, pero el próximo miércoles tenemos un programón porque tenemos invitado al abogado argentino Emanuel Díaz Miravile, con quien vamos a compartir
todo lo referente a la organización de Conmebol, distintas legislaciones, la incidencia de la llegada ahora del Chiqui Tapia a la FIFA, etc, etc, etc. El próximo miércoles a las 5:45 en vivo nos encontraremos nuevamente aquí en la emisora Centenario y por supuesto, pásele la voz a la barra jurídica y futbolera. Con esto, don Omar, nos despedimos. Mil gracias. Chao. En la emisora Centenario, Fútbol al Derecho. El programa especializado en hablar del mundo jurídico a través del lenguaje universal, el fútbol. También presentes en YouTube. Conduce Harold Cárdenas y Sergio Lizarazo. Control Master Omar Montoya. Productor Julián Espinel. Coordinador audiovisual Alex Alejo. Dirección general Andrea Mazuera Ayala. Universidad Libre. 102 años educando en libertad para la justicia y la paz.